La palabra titula Palabras que edifican o destruyen, tercera parte. Las palabras que usted y yo hablamos tienen el poder para edificar o para destruir. Y en esta tercera parte de este mensaje vamos a explorar o vamos a conocer cómo nuestras palabras pueden ser una fuente de vida o de muerte. Así que qué importante que hoy aprendamos todos juntos sobre este tema. Amén. Quiero compartirle el primer punto que titula ¿Cómo evitar la angustia a través de nuestras palabras? Y quiero preguntarle, ¿cuántos se han sentido angustiados en algún momento? ¿Cierto que todos sentimos angustias? Y cuando nosotros hablamos, nos sentimos angustiados muchas veces. Pero hoy vamos a aprender cómo evitar la angustia a través de nuestras palabras. Quiero que abra su Biblia allí en Proverbios capítulo 21, versículo 23. Acompáñeme allí con su Biblia para que usted también ratifique o reitere qué es lo que nos dice la santa palabra de Dios. Amén. Proverbios capítulo 21, versículo 23. ¿Estamos todos allí? Dice la palabra de Dios, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda ¿de qué? Dígale que está a su lado, de la angustia. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de la angustia. Mire que es importante guardar nuestra boca, nuestra lengua para no vivir angustiados. Por eso le preguntaba, ¿quiénes se han sentido angustiados alguna vez? Yo creo que cuando hablamos mal nos angustiamos. Cuando sabemos que dijimos lo que no deberíamos de haber dicho, viene angustia, porque sabemos que viene un problema o se avecina un problema por lo que hemos dicho, lo que hemos expresado con nuestros labios. Por eso aquí la palabra del Señor dice que debemos de guardar nuestra boca y también que nuestra lengua, para que no haya en nosotros angustias. ¿Cuánta gente en este tiempo angustiada por problemas? Porque han mentido a su persona, a la persona de más confianza, a la que le había entregado todo, pero las mentiras hacen sentir el corazón angustiado. Las palabras que salen de nuestra boca nos producen angustias cuando no hablamos de la mejor manera. Entonces es importante, amada iglesia, porque para nosotros controlar nuestras palabras y librarnos de los problemas, habíamos estado estudiando el día viernes que es importante que nuestro corazón sea circuncidado. Porque ahora la circuncisión ya no es de manera carnal, sino espiritual. Dios circuncida el corazón, porque cuando hablamos eso expresa nuestro corazón. La gente va a conocer nuestro corazón cuando nos ve. Dependiendo de la forma que hablemos, así mismo sabemos qué corazón tiene esa persona. Amén. Entonces aquí dice la palabra del Señor que en este versículo nos enseña que tenemos que tener primero prudencia en hablar. Cuando somos prudentes al hablar no hay angustias. Pero si hablamos desmedidamente, como ya lo he dicho en otras exposiciones, esto genera problemas a nuestras vidas, a un núcleo familiar, genera problemas en un ambiente de trabajo, genera problemas en un lugar de estudio, ¿cierto? A donde nosotros hablemos desmedidamente, esto va a generar problemas porque podemos ocasionar angustias y podemos vivir también angustiados. ¿Y quién es feliz viviendo angustiado? ¿Cierto que la angustia produce una incertidumbre en el corazón de la persona que no lo hace sentir bien, no lo deja tranquilo? La angustia está allí como si fuera ese dedo señalador ahí
diciéndole por tu culpa, ¿verdad? Por tu gran culpa, como lo dice allí el yo pecador. Pero mire, amada iglesia, que vivir angustiados nos quita la paz. Vivir angustiados no nos deja vivir tranquilos. Vivir angustiados no podemos dormir. ¿Cuánta gente angustiada no duerme? Porque sabe que ha cometido ¿qué? Su pecado, ha cometido su falta. Y cuando vivimos angustiados, mire que la vida es intranquila. La gente no sabe qué hacer. Por eso aquí la palabra del Señor nos dice que seamos prudentes para poder nosotros hablar. O sea que nuestras palabras se tienen que convertir en una fuente de paz. Siempre que hablemos tenemos que hablar de la manera más pacífica. Para que haya paz tiene que haber ¿qué? Dígale que está a su lado, tenemos que estar en común acuerdo. Amén. Si una pareja pelea, discute, para poderse volver a arreglar el problema, ¿qué tiene que haber? Paz en sus corazones, tienen que haber palabras prudentes, tienen que entenderse, comprenderse. De lo contrario, si no hay una voz pacífica, habrá siempre guerra. ¿Por qué hasta estas alturas del tiempo se está hablando de una paz o de un nuevo convenio entre estos dos países, entre Rusia y Ucrania? Cierto que estaban en guerra, pero hasta ahora se está escuchando que van a hacer las paces de nuevo. O sea, como que quieren volver a pacificar su voz y cada uno va a estar sentado hablando y escuchando lo que va a decir el otro para poder llegar a un acuerdo. Pero mientras hayan angustias, hay guerra, hay destrucción, hay problemas, hay dificultades. Y la palabra del Señor dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de las angustias. Amén. Miremos el siguiente versículo, Proverbios 12, versículo 13. Proverbios capítulo 12, versículo 13. Mire aquí lo que dice, el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá ¿de dónde? De la tribulación. ¿El justo saldrá de dónde? Dígalo duro, de la tribulación. Mire que necesitamos ser ¿qué? Justos para salir ¿de qué? De la angustia, de la tribulación. El impío es enredado ¿en qué? En su prevaricación, en sus mentiras, en sus problemas, en sus iras, en sus contiendas, en sus enemistades, en los pleitos, en los celos. Mire que el impío siempre va a estar enredado en todas estas cosas. Porque depende de lo que digamos, de lo que hablamos, eso va a enredar nuestras vidas. Si la persona es celosa, va a terminar ¿qué? Enredada en lo que piensa y siente en su corazón y expresa con sus labios. Y eso le va a robar ¿qué? La paz. O sea que va a traer angustias a sus vidas y va a estar enredado en su prevaricación por la expresión de sus labios. O sea, tenemos que cuidarnos al hablar, porque esto nos va a enredar. ¿Cuánta gente está tan enredada de hablar y de hablar y de hablar tantas cosas, pero ahora no sabe cómo solucionar el problema? Porque cuando entre más hablemos desmedidamente, más nos enredamos en la vida. ¿Cuánta gente está tan enredada que ha enredado no solamente a uno, sino a muchas personas? El problema ahora es para desenredarse. ¿O quién desenreda fácilmente un nudo que está bien apretado? El nudo que está bien apretado muchas veces produce angustia, ¿cierto? Como que no pueden soltarlo del calcetín y esa angustia que no pueden. ¿Por qué? Porque está tan enredado el problema que no se puede soltar. Así es, aquí dice la palabra del Señor, el impío es enredado en su prevaricación de sus labios.
Entre más hable desmedidamente, más se enreda en la vida, más problemas gana, más enemigos está consiguiendo, porque es por medio de los dichos de su boca. Y esto produce que angustias. Una persona que no puede dormir tranquilo porque sabe que lo están buscando para matar, sabe que los enemigos están ahí a la vuelta de la esquina y no puede dormir tranquilo, lleno de angustia, enredado en problemas y en dificultades, ¿cierto? Muchas veces nosotros tendemos a enredarnos así, amada iglesia, porque pensamos que el decir las cosas nos parece fácilmente decirlas, pero no miramos verdaderamente la consecuencia que puede causar esto. Y eso produce angustias. Dios no quiere que su iglesia viva angustiada. Dios no quiere que la familia viva angustiada. Dios no quiere que su vida esté en angustia. Dios quiere que haya paz, que haya tranquilidad en usted. Pero ¿por qué tantas angustias y por qué tanta dificultad en la familia, en la pareja, entre hermanos, por causa de mucha palabrería, por causa de muchas cosas que afectan no solamente nuestra vida, sino la vida de los demás? Y Dios quiere librarnos de estas cosas, amén. Entonces las palabras imprudentes, estas palabras nos pueden llevarnos siempre a generar problemas, pero el justo sale sin angustia porque habla con sabiduría. Por eso siempre es importante hablar, pero hablar con sabiduría, siendo justos, siendo leales, haciendo las cosas bien. Así muchas veces tengamos que perder o muchas veces tengamos que doblegarnos, agachar la cabeza, pero lo importante es salir bien. Amén. No buscando la ayuda de las mentiras para poder estar bien, sino buscando ser justos y salir bien de toda situación. Porque aquí no se trata de querer mostrar una apariencia, sino de mostrar qué tan legítimos somos como hijos de Dios. Un hijo de Dios tiene que ser verdadero, tiene que ser legítimo, tiene que hablar con sabiduría y ser justo, como lo dice aquí la palabra de Dios. Dice, más el justo saldrá de la tribulación. Usted puede estar enredado, pero si usted comienza a actuar con justicia, ¿qué sucede? Su vida comienza a cambiar y usted comienza a ver que los problemas se comienzan a apaciguar. Como que ya comienza a venir la calma en medio de la tormenta, porque hay que justicia, se comienzan a solucionar los problemas de la forma más sutil, que es con palabras suaves y sinceras. Amén. Entonces, nuestras palabras pueden ser el producto también de nuestra salvación. Si usted vive enredado y se la pasa enredado toda la vida por sus palabras, pues esta fácilmente lo llevan a perder la salvación. Y qué importante saber que usted y yo podamos tener nuestra vida asegurada porque estamos actuando con justicia y con verdad y no con palabras que nos apartan cada día más y más de Dios. Ahora, miremos otro versículo allí en San Mateo, capítulo 12, versículo 36 y 37. San Mateo, capítulo 12, versículo 36 y 37. Dice, mas yo os digo, que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mire aquí que la palabra de la persona tiene que un gran valor y tiene poder. La palabra de nosotros tiene que ser
valedera. Hoy en día se está perdiendo eso porque ya se ha perdido la palabra de la persona. Anteriormente se hacían negocios de palabra sin necesidad de firmar un documento, porque se actuaba con justicia. Hoy en día hay que hacer firmar hasta 10 documentos y mandarlos a autenticar, colocarles sello seco, sello imprimido, de toda clase de sellos para que se pueda cumplir. Pero difícilmente se puede muchas veces confiar en la palabra de una persona, porque mientras no conozcamos qué tipo de persona es para poderle confiar en un negocio. Pero aquí la palabra del Señor dice que nuestras palabras, si son ociosas, de ellas tenemos que dar cuenta a Dios, ¿cierto? Nuestras palabras serán, primer punto, juzgadas. Segundo, nuestras palabras ociosas pueden condenarnos. Y tercero, debemos hablar siempre con responsabilidad para que nuestras vidas estén bien delante de Dios. Amén. O sea, esta es la forma adecuada. Si queremos evitar las angustias, si queremos estar en paz y tranquilos, pues necesitamos estar a paz con todos. ¿Cuánta gente, aún dentro de la misma iglesia, están en guerra, están en problemas, están enojados? Y por cosas pequeñas, por cosas que son sencillas, pero sabe que si nosotros no somos sencillos, humildes como el Señor Jesucristo, pues ¿qué va a suceder? Es como si se enfrentara un volcán contra otro, van a explotar y van a erupcionar y va a producir gran daño. Así es la vida de aquellas personas que están llenos sus corazones de amargura, de problemas, de resentimientos, que lo que hacen es explotar y hablar cosas que hieren, cosas que maltratan, cosas que lastiman a otros. Pero Dios quiere que su iglesia sea una iglesia prudente. Amén. Así que usted es prudente o usted es como un volcán. Bueno, no me lo diga a mí, usted sabe responderse a sí mismo. Amén. Pero lo importante, amada iglesia, es que estos consejos de la palabra de Dios en esta mañana nos están enseñando a que usted y yo nos preparemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos que estar preparados en nuestro lenguaje, en nuestras actitudes, en nuestra santidad, en nuestra forma de hablar, de decir las cosas. En todo tenemos que estar bien. Porque ¿cómo queremos ir a gozar en el reino celestial si no estamos preparándonos para una vida eterna? Y aquí el Señor nos confronta a través de su palabra y nos dice que nuestras palabras tienen peso y el Señor nos va a justificar, o también vendrá una condenación por todo lo que digamos. Amén. Miremos el segundo punto. Dios nos enseña a hablar con integridad. Si usted quiere aprender a hablar con integridad, pues miremos qué nos dice la Biblia, de qué forma quiere Dios que aprendamos a hablar. Mira en Deuteronomios, libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 21, lo que nos dice allí la palabra de Dios. Dios nos enseña a hablar con integridad. Qué importante saber esto. Amén. ¿Cómo vamos a hablar con integridad? Siendo ¿qué? Justos, ¿cierto? Siendo verdaderos. Mira lo que dice aquí este versículo. Dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios a ti, y sería pecado en ti. O sea, si nosotros decimos al Señor, yo quiero comprometerme contigo, Señor, porque yo te quiero servir. Gracias por sanarme, gracias por sacarme del mundo del pecado. Yo te quiero servir de ahora en adelante, porque sabe que esa confesión, la mayoría lo hacemos, ¿cierto? Decimos, ahora sí, Señor, yo te quiero servir.
Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en qué, en pagarlo, o sea, en cumplir lo que usted se ha comprometido con Dios. ¿Cuándo viene el problema angustioso en nuestras vidas? Cuando nosotros somos desleales con lo que hemos dicho a Dios. Le decimos, Señor, yo te quiero cumplir, yo te quiero servir, pero al pasar el tiempo se nos olvida la promesa, se nos olvida el voto que le hicimos al Señor. Y eso no se puede olvidar, porque Dios no se olvida de lo que usted le dice a Él. Si usted le dice al Señor, yo te quiero servir, el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios toma la palabra de aquel hombre o de aquella mujer y dice, bueno, me vas a servir, pues espero ver el resultado. Pero tranquilo, tranquila, que yo te voy a ayudar. Pero si nosotros nos olvidamos de lo que le decimos a Dios, estamos siendo ¿qué? Desleales. Dios nos enseña a vivir en integridad. ¿Cómo vamos a vivir en integridad? Cuando nosotros aprendemos a cumplir y a obedecer a Dios en todo lo que decimos, ¿cierto? Entonces dice aquí la palabra del Señor, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios a ti y sería en ti pecado. O sea, esto se convierte en pecado a nosotros cuando usted se compromete con Dios, pero usted incumple. Porque nuestras palabras, lo miramos en el versículo anterior de Mateo, que ellas tienen una trascendencia eterna. Lo que decimos queda escrito para una eternidad, ¿cierto? O sea, nuestras palabras tienen un gran valor. Por eso debemos de ser cuidadosos al hablar y ser sabios y justos. El compromiso que hagamos a Dios tenemos que cumplirlo. Si usted dice, Señor, yo te quiero servir a ti porque quiero cantar para ti, quiero alabarte, pero no lo cumples, estás ¿qué? Infringiendo, estás siendo desleal con el Señor porque no estás cumpliendo con el compromiso que un día le hiciste a Dios, con el voto. Entonces, a esto se refiere aquí. Debemos cumplir nuestras promesas siempre a Dios. Si le dijimos al Señor, yo te quiero servir, pues tenemos que cumplirlo. Así se pongan los días difíciles y como que a veces muchos quisieran botar la toalla, pero hay un compromiso, hay una palabra y hay que seguir adelante. No nos podemos cansar de hacer el bien. La Biblia dice, vence con el bien el mal. Nosotros tenemos que ser esa gente, como dice el Señor, que todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece, que nos ayuda para seguir adelante. Pero tenemos que cumplir todo lo que hacemos a Él. O sea que la integridad de nuestras palabras siempre es la clave fundamental para poder perseverar. Si no hay integridad en nuestra vida, ¿cómo vamos a cumplir? Tenemos que ser íntegros. Dios miró a un hombre llamado Job y le dijo, este varón íntegro delante de mí. Dice que un varón apartado del mal, un hombre separado para Dios. Qué bueno que Dios diga, allá en la viña del Señor hay una iglesia separada para Dios, íntegra, que me cumple, que me obedece, que cuando habla está cumpliendo. Dios se agrada de esto. Pero aquí dice la palabra del Señor, no tardes. Aquí habla de una tardanza. Muchas veces hablamos, pero nos tardamos ¿en qué? En cumplir, ¿verdad? Mira lo que sigue diciendo el versículo 22. Dice, mas cuando te abstengas de prometer, dice, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. O sea, si usted cumple rápidamente lo que usted le prometió a Dios, no hay ¿qué? Pecado. Pero si nos tardamos en cumplir lo que le hemos prometido a Dios, se nos convierte en pecado.
La misma palabra nos enseña a ser ¿qué? Íntegros en nuestras palabras. El compromiso debe de ser leal, legítimo, porque estamos hablando es con Dios, comprometiéndonos con Dios, y el servicio que prestamos a los hijos de Dios es un compromiso con Dios. Yo no puedo venir dentro de 2, 3 años y no, pero la iglesia como que no quiere perseverar, pues yo tampoco quiero seguir, porque si se desanimaron ellos ahora, pues yo también me desanimo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué serviría el compromiso que le hice al Señor? Antes con más deseos, con más anhelos, tengo que animar, tengo que alentar, tengo que impulsarlo a seguir adelante, porque un pastor no está por estar únicamente. Un pastor es aquel que tiene un alimento para su rebaño, un alimento fresco, un alimento que necesita el pueblo. Un pastor es una persona que motiva a la iglesia a seguir adelante. O sea, tengo que estar siempre motivando. Por eso usted puede notar que la mayoría de mensajes que traigo para exponer delante de ustedes son mensajes que te motivan de una u otra forma, mensajes que hablan acerca de la santidad, que hablan acerca del pecado, que hablan de nuestras palabras, que hablan de una u otra cosa que tienen que ver con nuestro estilo de vida. El año pasado miramos toda una serie en donde aprendíamos nosotros quiénes somos nosotros, si somos gente de reino o no somos gente de reino. Y nos demoramos varios meses con varios mensajes que hablaban del mismo tema para que usted y yo aprendiéramos a vivir como gente de reino. Aprender a vivir una cultura de reino, aprender a conocer cómo se vive para Dios, y todas estas cosas nos tienen que ayudar a seguir adelante. Amén. Entonces, mire, aquí dice la palabra del Señor que no tardemos en qué. Dice, si nos abstenemos de qué, de prometer. Aquí hay otra condición diferente. Abstenernos, ¿qué es? Pues no comprometernos. Pues no comprometernos. Si no quiero predicar, pues entonces no me le comprometo al Señor, ¿cierto? Si no quiero ir a cierto lugar, pues no me comprometo. Si me abstengo, pues no peco. Pero si me comprometo y fallo, ¿estoy qué? Incumpliendo, ¿cierto? Entonces estoy pecando, ¿cierto? Entonces son faltas que cometemos muchas veces y que necesitamos corregirlas, ¿cierto? Debemos de ser siempre responsables en nuestros votos. Si lo dijimos, cumplirlos, porque la desobediencia que trae consecuencias. Si nosotros desobedecemos, eso trae consecuencias a nuestras vidas. Y las consecuencias son duras porque Dios trata con nuestro hombre interior a tal punto que podamos entender y conocer que necesitamos ser leales delante de Dios. Dice el versículo 23 ahí mismo, dice, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Si lo prometimos, tenemos que cumplirlo. No es que yo le prometí a Dios, pero ya me desanimé, ya no le cumplo y Dios se olvidó. ¿Quién dijo eso, amada iglesia? Dios no se olvida de lo que usted y yo le prometemos a Él. Si lo prometimos a Dios, así haya sido 10 años atrás, cumplámoslo, porque estamos fallando, estamos pecando y necesitamos ponernos al día con Dios. Por eso vienen las angustias que muchas veces están en la vida del hombre, es porque hay compromisos que no se han cumplido. Hay cosas que le hemos prometido al Señor, pero no las hemos llevado a cumplimiento. ¿Cuántas cosas usted le ha prometido a Dios, pero usted le ha cumplido al Señor todo lo que le has prometido? Porque aquí esta palabra tiene peso.
Dios nos enseña a vivir en integridad y por eso nos habla a través de su palabra y dice, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo que guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová, pagando la ofrenda voluntaria. Todo tiene que ser, ¿qué? Voluntario. Señor, de voluntad lo voy a hacer. Mira que acá a nadie se obliga. Aquí a nadie se obliga a diezmar, a ofrendar. A nadie se obliga, solamente que la gente conozca por la palabra de Dios que hay una ordenanza establecida por la palabra de Dios y nosotros somos quien lo hacemos porque sabemos que Dios es quien me bendice, que Dios es quien me suple. Cuando nosotros honramos a Dios, pues Dios nos honra. Dice la Biblia, el que honra, entonces recibirá honra. Y honrar a Dios es obedecer a su palabra. Cumplir su palabra, cumplir sus mandamientos, cumplir sus estatutos. Ahora, si incumplimos a Dios, estamos fallando. Si incumplimos a nuestro prójimo, estamos ¿qué? Fallando, ¿cierto? Si usted le incumple a su hijo, si usted le incumple a su esposo o esposa, si usted le incumple al amigo, al vecino, al hermano, está ¿qué? Fallando, ¿cierto? Estamos fallando porque hay un compromiso que necesitamos nosotros ponernos a cuentas, así como lo dice aquí la palabra del Señor. O sea que es importante que la integridad esté en nuestras vidas para que haya una buena relación. Hay gente que se resulta enojada con el hermano y ¿usted por qué está enojado conmigo? Y resulta que no se acuerda que le prometió algo y no lo cumplió. Pero al que le prometen no se le olvida, ¿verdad? Usted me prometió que me iba en estos días, el niño, Caleb, la mamá le prometió un caballito y no se lo había dado todavía, estaba ya reclamando. Y ya tarde de la noche, pero el caballito que me prometió, ¿cierto? ¿Y a dónde ir a conseguir un caballo ya tarde de la noche? Pero mire que nosotros hablamos, pero muchas veces pensamos que puede olvidarse ya. Pero si hay un compromiso, ¿quién está reclamando? El que le prometimos. Ahora, si le prometimos a Dios algo, pues Dios nos va a reclamar. Bueno, ¿y qué pasó con lo que me dijiste? ¿No? Luego no dijiste que ibas a aprender a tocar un instrumento para cantar y alabarme. ¿A dónde quedaron esas palabras? ¿A dónde quedó esa oración? Luego no dijiste que querías estudiar y aprender para predicar la palabra. ¿A dónde quedó ese compromiso? Mire que nosotros hablamos, pero si no cumplimos, esto se nos convierte en un mal para nuestras vidas. Por eso muchas veces nuestras oraciones se convierten en un estorbo porque estamos fallando. Y son cosas que mínimas. Alguien dirá, no, pues incumplí y ya, no pasa nada. Pero la verdad es que no se trata de incumplir, se trata de ser íntegros. Así sean las cosas más sencillas. Así sea un ping-pong, así sea un juguete, cualquier cosa que se haya prometido cumplirlo, porque lo hemos dicho con nuestros labios. Si no lo cumplimos, ¿qué quiere decir? La otra persona va a decir, pues entonces es un mentiroso. ¿Y a usted le gustaría que le dijeran mentiroso? Y cuando le incumples a Dios, ¿cómo te está viendo Dios? Mire que si nosotros no cumplimos a cabalidad lo que decimos, entonces no hay integridad en nuestro corazón. Y Dios quiere que seamos íntegros con nuestras palabras. Seamos íntegros, amada iglesia, porque entre más integridad, más santidad. Entre más integridad, más bendición. Entre más hablemos con palabras íntegras, más bendecidos somos. Usted no puede excusarse y decir, pero es que me trató mal, es que me ofendió. Pues hable con integridad, porque Jesús nos enseñó, Él es nuestro modelo. ¿Qué le dijeron? ¿Hablaron mal del maestro? Sí, porque le decían, ese varón solamente echa demonios por Satanás, por Belcebú. Otros decían, va y posa en la casa de pecadores.
mantiene comiendo y bebiendo con pecadores, ¿sabe? Y Jesús nunca respondió de esta forma, sino que fue íntegro al hablar. Pueden hablar muchas cosas los hombres, pero lo más importante es lo que dice Dios a través de su palabra. Cuando nosotros aprendemos a hablar como Cristo Jesús habló sobre esta tierra y lo estableció sobre su palabra, pues nuestras palabras van a ser bendecidas. Usted no maldiga a su enemigo. Jesús dijo, bendecid a vuestros enemigos. ¿A quién tiene que bendecir? Al que más daño te haya hecho. Si no quieres vivir angustiado, pues no hables mal ni siquiera de tu cónyuge. Habla bien de las personas porque se trata de la integridad, se trata de no vivir con angustias, de no levantarse con preocupación, sino levantarnos con paz, con bendición, saber de que estamos haciendo las cosas bien. Amén. ¿Cuántos estamos comprendiendo la palabra de Dios en esta mañana? Gloria a Dios. Mire el consejo del Señor tan hermoso, lo que Dios nos habla para que podamos vivir nosotros en esta verdad maravillosa que nos ayuda a vivir bien. Amén. Vamos a mirar un ejemplo en la palabra de Dios en nuestro tercer punto. La titula La importancia de la verdad y la integridad. Díganle que está a su lado, la importancia de la verdad y la integridad. Amén. ¿Y usted quiere saber por qué la importancia de la verdad y la integridad? Vamos a mirar un ejemplo en la Biblia cuando no somos verdaderos y cuando no somos íntegros al hablar, porque estamos hablando de nuestro lenguaje. Amén. Quiero que me acompañe con su Biblia a Hechos, capítulo 5, versículo 2 en adelante. Hechos, capítulo 5, versículo 2 en adelante. Y vamos a mirar un ejemplo de una pareja. Vamos a poner, por ejemplo, un matrimonio aquí que se nos presenta en la Biblia. Vamos a ver qué pasó con esta pareja. Vamos a ver qué tan leales, qué tan verdaderos y qué tan íntegros eran esta pareja. Lo tenemos todos allí, Hechos 5:2. Dice allí. Miremos desde el versículo 1. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Y pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste la heredad en tanto? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Mira que estamos hablando aquí de las palabras. ¿A quién mintieron? ¿A los hombres o a Dios? Por eso es importante el ejemplo, porque estábamos mirando, bueno, pues yo le mentí al Señor y ya no pasó nada. Pasaron los 3, 4 o 5 o hasta 10 años y no pasó nada. Pero
no mentiste a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Y aquí mirando el ejemplo de Ananías y Zafira, ellos habían convenido en vender una heredad que tenían. Y el compromiso era, bueno, vamos a vender la heredad, pero vamos a dar cierta parte para la obra del Señor. Ahora, no interesaba la cantidad, porque para Dios no interesa la cantidad, lo que para Dios interesa es la integridad del corazón. ¿Con qué corazón se entregan las cosas? ¿Con qué devoción lo hacemos? La integridad de decir, prometí algo y lo voy a cumplir. Pero Ananías vendió la heredad junto con su esposa Zafira, y cuando vieron la cantidad de dinero en la heredad que tenían, dijeron, pero esto ya es mucho lo que prometimos. ¿Por qué no decimos la vendimos en tanto y ahora vamos a dar tanto? Porque no pudimos venderla al precio que queríamos. Y se pusieron de acuerdo, pero ya habían hablado anteriormente y habían prometido algo. Y cuando fueron a presentárselo al Señor, ¿qué sucedió? Dios conoce todas las cosas. El Señor dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Pedro le dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Por tanto, los jóvenes que están allá atrás vendrán a recogerte. ¿Y qué sucedió con este hombre? Dice que cayó y expiró y quedó muerto. Porque nuestras palabras no es solamente hablar, por eso he venido exponiendo estos tres sermones de la palabra de Dios para que entendamos que la palabra tiene un gran valor. La palabra tiene un gran valor. Es importante ser nosotros íntegros y cumplir, porque la verdad y la integridad son tan importantes para Dios. Yo le prometí al Señor que tengo que cumplirlo, porque cuando dejamos de cumplir lo que prometimos al Señor, no solamente caemos, sino que expiramos. Vamos a morir. ¿Y quién quiere morir? ¿Quién quiere perder su vida? Ahora, aquí se habla a nuestra vida de una muerte espiritual. ¿Cuánta gente le ha prometido a Dios pero no ha cumplido y sus vidas están muertas espiritualmente? Ya han tenido que recogerlo porque están muertos. Hay que irlos a buscar porque ya hieden. Porque una persona muerta no huele bueno, ¿cierto? Una persona que está muerta hiede, ¿cierto? Cuando Jesús encontró a Lázaro ya de 4 días muerto, le dijeron, abra el sepulcro. Le dijeron, Señor, ya hiede, porque estaba muerto ¿de qué? De 4 días nomás. Ahora, ¿qué será una persona que lleva no 4 días, sino meses o años ya muerto espiritualmente de incumplirle a Dios? Ananías le falló al Señor y cayó y murió por haber incumplido las palabras que había prometido. Y ahora, el problema estaba en que su misma esposa estuvo de acuerdo. Porque cuando ella llegó, Pedro le dijo, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Qué mentirosa, ¿verdad? Qué mentirosa Zafira. En lugar de haber hablado con integridad y verdad, fue con mentiras delante de Dios. ¿Y qué sucedió allí? Dice el apóstol Pedro, ¿por qué has mentido al Espíritu del Señor? Los mismos que sacaron a tu esposo te sacarán a ti también. Porque no cumpliste con lo establecido. Por eso es importante que aquí entendamos y conozcamos que cuando prometemos tenemos que cumplir.
La mentira nos puede llevar siempre a esa muerte espiritual, a una separación de Dios, porque hay algo que nos separa. Recuerde bien que Dios no es hombre para mentir, Dios es verdadero. Y cuando nosotros somos verdaderos hay buena comunicación con Dios, pero cuando nosotros mentimos se rompe la comunicación porque Dios no es mentiroso. Eso hizo que se rompiera la comunicación entre esta pareja. Ananías y Zafira cayeron de la gracia de Dios por incumplir a Dios con lo que habían prometido con sus palabras un día. Le habían dicho al Señor, yo te quiero cumplir con esta parte, pero no la cumplieron. Ahora, no se trata de cumplir una partecita, hay que cumplir todo lo que le prometimos a Dios. Porque a Dios no se le sirve por migajas. A Dios se le sirve en plato de primera mesa. Porque usted no está sentado en cualquier mesa. Usted está sentado en la mesa del Rey. Por eso el Señor te llama y dice, tú eres real sacerdocio. Si somos un real sacerdocio, quiere decir que sus vestiduras son reales. Y si tenemos vestiduras reales, tenemos que mostrar que no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos a la ciudadanía del cielo, que tenemos que vivir cultura del reino y hablar con palabras del reino. Tenemos que cumplir. No se trata solamente por dejar pasar desapercibidas las cosas, sino de cumplir lo que hemos prometido. Ananías y Zafira dijeron, pero allá está el apóstol Pedro, es un hombre como nosotros. Ese no se va a dar de cuenta. Ese que va a saber que nosotros vendimos la heredad en tanto. ¿Sabe que esa es la forma de hablar hoy en día la gente? Ese hombre allá que va a saber. Si esto lo sabemos solo nosotros. Pero lo que no sabían es que el Espíritu Santo de Dios conoce aún las intenciones más guardadas dentro de nuestro corazón. Lo que más guardemos allí, ese secreto, Dios lo conoce. Las veces que siempre está burlando, guardando allí en su corazón las cosas, Dios las conoce. Las veces que te desinteresas por lo de Dios, pero sí te interesas por lo del mundo, Dios conoce. Dios conoce lo que dijiste y prometiste, pero no lo has prometido hasta el día de hoy, hasta la fecha. Pero qué bueno que haya una corrección en el libro y el Señor corrija lo que hemos muchas veces fallado. Zafira podía haberle dicho al apóstol, bueno, en realidad no lo vendimos en ese precio, la vendimos en este precio, pues se hubiera librado de su cabeza. Pero por estar de acuerdo con su marido, también le costó la vida. Y la palabra del Señor dice, escapa por tu vida. O sea, la salvación siempre será individual. Usted tiene que escapar por su vida, así su hermano no quiera, así su esposo no quiera, así él esté fallando. Usted tiene que hablar con integridad y seguir adelante y no estar en el mismo acuerdo con aquella persona que está en desacuerdo con Dios. Porque cuando usted se pone en acuerdo con el que deshonra a Dios, termina deshonrando también a Dios. Con las palabras que salen de los dichos de tu boca. Entonces aquí hubo un problema. Hablaron pero incumplieron y les costó la vida. Ahora, ¿a quién le gustaría que le cueste su vida por haber hablado e incumplir? Todos queremos siempre estar bien, ¿cierto? Todos queremos siempre cumplir para que las cosas salgan bien. Amén. Ahora, mirando el cuarto punto, encontramos la importancia de cuidar nuestras palabras, porque
El Señor quiere que nuestras palabras sean buenas, sean agradables delante de Él. Amén. Cuarto punto, la importancia de cuidar nuestras palabras. Y mira lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Dice así la palabra de Dios: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. O sea, lo primero que Dios espera de nosotros es que si hacemos una promesa, cumplámosla. Porque Dios no se complace en ninguna de estas cosas. Cuando a Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas, porque Dios no se complace en los insensatos. Dice la Biblia, cumple lo que prometes. Si hemos prometido algo, cumplámoslo. Porque ¿qué nos cuesta cumplir? Muchas veces incumplimos, ¿cierto? Ahora, los matrimonios muchas veces fallan porque hay un compromiso delante de Dios y prometemos delante de Dios ser leales, fieles, honestos, guardar, cuidar, una serie de cosas, pero ¿qué sucede? Con el tiempo se olvida y se incumple lo que se prometió delante de Dios. Y entonces todo esto genera problemas dentro de una relación matrimonial. Dios no quiere eso. Dios quiere que su vida prospere. Dios quiere que el matrimonio, la familia, los hijos estén bendecidos. Pero el Señor dice, si me hiciste promesas, no tardes en cumplirlas porque yo no me complazco en eso. Cumple lo que prometiste. Amén. Cumplamos lo que hemos prometido a Dios. Debemos de cumplir con esas promesas, porque el demorarnos en cumplir la promesa, recuerde usted, se vuelve peligroso a nuestras vidas. Dios espera en nosotros obediencia. Dios espera en nosotros integridad. Dios espera ver en nosotros la verdad. Ahora, en el versículo 5 dice, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. La importancia de cuidar nuestras palabras. ¿Cómo vamos a cuidar nuestras palabras? Pues mejor no prometamos. Si yo no quiero hacerle daño a mi hermano o mi hermana, pues yo no me comprometo con él porque no le quiero hacer un daño. Si veo que no puedo, pues entonces mejor no me comprometo, ¿verdad? Mejor es que no prometas, sino que prometas y no que cumplas. ¿Cómo vamos a guardar nuestras palabras? Pues más bien abstenernos de hablar, en llenarnos de muchos compromisos que no podamos cumplirlos. Muchas veces las personas cuando tienen bastante trabajo se comprometen con uno, se comprometen con otro, se comprometen con el otro, y tienen hasta 5 o 6 trabajos comprometidos, y cuando todos los llaman, bueno, pero ¿qué pasó que no ha llegado el otro? Bueno, lo estoy esperando el otro, pero ya le compré los materiales. Y entonces, ¿qué va a decir esta persona? Comienza a decirle mentiras al uno, a calmar al otro, a decirle una cosa a otra. Me atrasó se me complicó el trabajo y no he podido llegar. Y comienza a decir una y otra cosa que termina enredando, como habíamos empezado con el mensaje, enredado todo, ¿cierto? Enredado porque muchos compromisos, pero nada de cumplimiento. Entonces mire que tanto prometer y prometer, pero no cumplir, pues el Señor dice, si quieres guardarte en tus palabras, mejor no prometas, y no que prometas y no cumplas. Dios quiere vernos a nosotros bien y quiere que nuestro lenguaje sea santo. Pero para no fallar delante de Dios, pues es preferible abstenernos. Ahora, no quiere decir con esto que ahora nos vamos a salir de los compromisos con Dios. No, pues ahora yo ya me voy a librar, más bien no me comprometo. Pues no voy a ir a la iglesia entonces, porque ¿para qué comprometerme con Dios, verdad? Porque sabe que la mente piensa muchas veces estas cosas, pero no se trata de no ir a la iglesia, porque es un compromiso ir a la iglesia.
es un deber de nosotros de estar en el lugar, porque Dios a nosotros nos creó ¿para qué? Para la alabanza y la adoración. O sea, fuimos predestinados para la alabanza y la adoración. Para eso nos predestinó el Señor. Y tenemos que estar en el lugar para alabar y glorificar a Dios, para reunirnos todos y rendirle culto a Dios. No es que voy a ir al culto, sino que voy a rendirle culto a Dios, que es nuestro culto racional. Amén. Entonces, es mejor no hacer votos que no cumplirlos. Es mejor no comprometernos. La integridad de nuestras palabras siempre se basa a través de abstenernos más bien. Prefiero no comprometerme porque no puedo. O me comprometo pero tengo que cumplir. Y allí entonces se va a ver el buen resultado. Amén. Entonces, otra cosa que se debe hacer es pensar antes de qué, de hablar. Porque mientras usted está hablando con alguien y otra persona le está hablando al lado suyo y usted le dice, ¿sí va a ir o no va a ir? Usted le dice, sí, pero resulta que no le puso sentido a lo que estaba hablando, el que le estaba preguntando, sino que estaba escuchando a otro. ¿Y ahí qué sucedió? Pensar antes de hablar. Comprometernos, pero sin ponerle sentido a lo que estamos diciendo, ¿cierto? El hablar a la ligera nos hace también cometer pecados. Amén. Dice el versículo 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de qué, dígalo duro, de tu voz, y que destruya, ¿qué cosa? La obra de tus manos. Mire que hablar no es por hablar. Mire que cada vez encontramos que tan importante es nuestro lenguaje. Aquí la palabra del Señor nos habla y nos dice, no dejes que tu boca te haga ¿qué? Pecar. Ni tampoco pongas excusa. ¿Cierto? No es que lo hice por ignorancia y ahora entonces hablé pero no supe lo que dije. ¿Cierto? No pongas excusa, sino que sabes que lo dijiste, pero luego se está excusando, porque muchas personas se excusan así, ¿cierto? O utilizan otra palabra más adornada que se llama el argumento. Vamos a argumentar y decir, no, pues que yo me comprometí, pero es que no sabía que tenía que hacer esto y que lo otro, y comienzan a armar un argumento para luego desmentir lo que habían dicho. Pero si ya lo habían dicho, ¿por qué entonces no cumplirlo, cierto? Y dice la Biblia, no dejes que tu boca te haga pecar. ¿Qué nos puede hacer pecar? Nuestra boca. Nuestra boca nos hace pecar. Por eso es necesario refrenarla. Amén. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz. ¿Usted quiere que Dios se enoje por lo que dices? ¿O que destruya la obra de tus manos? Mire que es consecuencia de pecar con nuestra boca, hace que el Señor que destruya la obra de nuestras manos y se enoje a causa de lo que nosotros decimos. Porque Dios también se enoja. Y es preferible tener a Dios feliz y contento con nosotros y no enojado. ¿O quién quiere ver a Dios enojado? La ira de Dios es fuerte, dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Caer en manos de Dios no es fácil. Por eso no podemos burlarnos siempre de Dios. Tenemos que ser fieles ante Dios. Debemos de cuidar todo lo que decimos, de ser prudentes y hablar bien, porque esta es la clave fundamental para nuestras vidas y para poder encontrar la bendición que usted y yo necesitamos. Si decimos algo y no lo podemos cumplir, podemos decepcionar no solamente a los demás, sino también a nosotros mismos, porque la gente se va
a sentir como si fuera un fracasado, pero prometí, ¿por qué no pude cumplirlo? ¿Cuánta gente se ha sentido fracasada por no cumplir lo que pudieron decir? Esto también generó un problema, no solamente a la vida de esa persona, sino al otro. O sea, siempre viene un problema integral con lo que hablamos, con lo que decimos, y esto es de lo que el Señor nos habla en esta hora. Amén. Ahora, como último versículo, encontramos en Proverbios capítulo 18, versículo 21. Proverbios 18, 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tenemos nosotros que guardarnos, porque la muerte y la vida están en una balanza que se basa a través de nuestra lengua. La muerte y la vida están en poder de nuestra lengua. Si usted la ama, va a comer de esos frutos. Amén. Nuestras palabras tienen el poder para dar vida y para dar muerte. Pero debemos usarlas con sabiduría, con amor, para cosechar frutos positivos en nuestras vidas y en nuestras buenas relaciones con los demás. De lo contrario, siempre vamos a estar allí oprimidos. O sea que, como conclusión, podríamos decir de este sermón que miramos hoy, que en última instancia nuestras palabras tienen el poder para determinar el curso de nuestras vidas y nuestras relaciones. Nuestras palabras tienen el poder para determinar todas estas cosas. Así que lo que debemos nosotros es hablar con sabiduría, con amor y con responsabilidad, recordando que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Amada iglesia, que Dios nos ayude para que usted y yo hablemos palabras verdaderas. Y si hablamos, que cumplamos. Si hablemos, si nos comprometemos, que no nos tardemos en cumplir, porque no queremos morir en nuestra vida espiritual por causa de lo que hablamos. Que cumplamos todo lo que hayamos dicho. Y si necesitamos ponernos a cuentas con Dios porque hemos fallado en nuestros compromisos, es necesario hacerlo, porque lo importante es que nuestras vidas estén bendecidas. Quiero invitarle que se ponga en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra maravillosa que el Señor hoy nos da, el Señor hoy nos comparte, amén. Por eso queremos glorificarle y exaltarle de una manera especial. Aleluya, gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Quizás usted más que yo conoce su vida, conoce sus palabras. Usted conoce si cuando usted ora, usted habla con integridad o habla solamente una repetición diaria que ya se la aprendió de memoria y siempre es lo mismo. Pero Dios quiere, amada iglesia, escuchar tu voz y quiere escuchar integridad. Así que oremos todos. Padre glorioso que estás en los cielos, Señor, mira, Dios mío, esta iglesia, mira este pueblo que está aquí presente en esta mañana. Yo te pido, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, porque aprendemos por tu palabra, Señor, que necesitamos corregirnos, que necesitamos, Señor, atender a todo lo que comprometemos delante de ti, Dios mío, porque te hemos fallado, porque hemos dicho mentiras, porque hemos quizás, Señor, incumplido con lo que hemos prometido, Padre amado, pero no queremos, Señor, morir a nuestra vida. No queremos, Señor, tener una separación en la comunión directa contigo. Hoy queremos, Señor, que tus palabras, Señor, traigan a nuestras vidas un refrigerio. Y hoy queremos, Señor, expresar delante de ti palabras, Señor, sinceras, palabras, Señor, agradables,
Palabras, Señor, maravillosas delante de tu presencia. Dios mío, Señor, mira a todos los presentes en este lugar, a esta iglesia, Señor, que ha escuchado tu palabra, a tus hijos y a tus hijas, Señor, que conocen, que tú los conoces, Señor, y que sabes cómo es su relación contigo, Señor, cuáles son las palabras que expresan delante de ti. Te pido, Señor, que sanes, Dios mío, Señor, nuestros corazones, que limpies nuestro lenguaje, que limpies nuestras mentes, nuestras almas, que podamos sentirnos, Señor, agradados delante de tu presencia. Ven, Dios mío, Señor, trae libertad una vez más sobre cada uno de los que estamos en este lugar, porque te necesitamos, amado Dios. Te necesitamos, precioso Dios.